vamos a iniciar. Muchas gracias a todos por darse el tiempo para estar en este segundo conversatorio del Programa Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Y el tema de hoy pues va a ser cáncer infantil. La inteligencia artificial debe ser una herramienta que se integre al diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Es un tema pues sensible por el que se abarca, y debemos verla a la inteligencia artificial como una herramienta poderosa y un aliado para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de esta enfermedad. El día de hoy pues vamos a tener ponentes, las doctoras Amara Sequeira de la UMAE, Unidad Médica de Alta Especialidad en Puebla, la doctora Vanessa Terán, también de Puebla, la doctora Cintia Paredes de la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador, y la doctora Andrea Huerta Moreno, también de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Puebla. Y el primer tema es el rol de la inteligencia artificial en el diagnóstico temprano del cáncer infantil. Antes de darle la palabra a la doctora Amara, que será la expositora del tema, no sé si el doctor Tixi quiera dar alguna introducción. Buenas noches a todos. Solo reconocer por el tiempo que están dedicando a este programa. Vamos con el segundo, y que sea de utilidad todo este conocimiento que se va a transmitir en esta noche. Pues buenas noches, mucho gusto. Soy la doctora Amara Sequeira Colonier, soy médico oncólogo pediatra, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Estoy trabajando en el Hospital San José de Especialidades aquí en Puebla y en una Nueva Esperanza, un albergue de niños oncológicos también aquí en Puebla. Muchas gracias por la invitación de poder participar en este tema que, bueno, creo que es algo de lo que debemos de empezar a saber y a conocer y pues involucrarnos en el tema para justo poderlo usar para nuestro beneficio y de nuestros pacientes. Entonces, bueno, a mí me toca empezar con el tema la inteligencia artificial en la detección oportuna del cáncer infantil. Y bueno, primero que nada, recordar que el cáncer infantil es un problema de salud pública, puesto que representa una de las principales causas de mortalidad de niños y adolescentes, no solo en México, sino a nivel mundial. Es diferente al resto de los cánceres de adultos, puesto que su origen en la mayoría de los casos es embrionario, tiene una rápida progresión, los síntomas son inespecíficos y justo todo esto hace que los diagnósticos sean pues tardíos, no oportunos y que lleguen las enfermedades oncológicas avanzadas, lo cual repercute tanto en el tratamiento como en el pronóstico de nuestros niños. Es por eso que es un tema pues importante de hablar y justo por eso hablar de la inteligencia artificial, cómo usarla en este tema. En cuanto a la inteligencia artificial, que me parece importante repasar, sé que es el segundo conversatorio y que hay algunas personas que ya están involucradas en el tema, pero bueno, para aquellos que no tenemos mucho tiempo estudiando este tema, es importante recordar que la inteligencia artificial es un subconjunto del aprendizaje automático que puede identificar patrones en los datos y gracias a esta identificación tomar acciones para alcanzar objetivos preestablecidos. Hay muchos tipos de inteligencia artificial, pero justo el que ha tenido un mayor involucro en el área médica son las redes neuronales convolucionales profundas, que justo su nombre hace alusión a las neuronas, que como sabemos pues hay una comunicación asombrosa entre ellas a nivel presináptico, postsináptico, etcétera, y existen múltiples interacciones con millones de neuronas. Entonces justo lo que está haciendo este tipo de inteligencia artificial en el ámbito médico es que gracias a este análisis interneuronal, por así decirlo, o de diferentes capas, que es como se menciona en la inteligencia artificial de este tipo, hace que puedan identificar patrones y justo con una indicación específica poder analizar millones de datos para poder concretar un diagnóstico y proponer un tratamiento a la persona que consulte alguna pregunta clínica. Entonces, este es el tipo de inteligencia artificial que se está utilizando y es capaz de analizar imágenes, datos clínicos y literatura médica en periodos de milisegundos, y justo eso hace que se aceleren las revisiones, los diagnósticos y la claridad terapéutica para poderla llevar a cabo con los pacientes.
Las implicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito médico no solo son en el diagnóstico, sino también está ayudando a terapias personalizadas y justo esto, pues a que el pronóstico de nuestros pacientes sea aún mejor, incluso ya a nivel genómico está teniendo involucro. Entonces, bueno, hablando solamente de la detección oportuna, justo mediante técnicas de aprendizaje automático, que es el famoso machine learning, y aprendizaje profundo, que es el deep learning, a través de las redes neuronales que les comenté, ha demostrado utilidad en los análisis grandes de volúmenes de datos clínicos y también a nivel radiológico, patológico y genómico, que es justo lo que vamos a hablar el día de hoy. En cuanto a la detección clínica, las implicaciones que está teniendo la inteligencia artificial es que se están digitalizando justo todos los expedientes, llevando a que las historias electrónicas se puedan también analizar, o sea, representan un dato que es analizable y justamente está detectando síntomas inespecíficos como fiebre, palidez, pérdida de peso, dolor óseo, que está alertando los sistemas para que notifiquen a los médicos alertas de riesgo, que con esto nos ayude a los clínicos a integrar signos y síntomas. Incluso también analizan concomitante a los signos y síntomas resultados de laboratorio, imágenes, y con esto pues pueden integrar sospechas diagnósticas, siendo esto muy útil, por ejemplo, en los primeros niveles de atención, en donde a veces se ha visto el retraso de los diagnósticos. Entonces, sin a lo mejor tener un tomógrafo o laboratorios complejos, en primer nivel de atención con estos sistemas de detección clínica, se pueden detectar a tiempo y se pueden hacer sospechas diagnósticos para envíos oportunos. En cuanto a la patología digital, y justo en el ámbito de la hematología, están teniendo la capacidad de también el dato, que aquí serían los frotis sanguíneos y las biopsias, que sean capaces de identificar células malignas y que gracias a esta identificación puedan clasificar los tipos de leucemia, los tipos de linfoma, gracias a las alteraciones morfológicas que son capaces de analizar al algoritmo y poder arrojar diagnósticos con mucha sensibilidad y especificidad. Justo esto también, por ejemplo, a lo mejor en lugares que no tienen un patólogo oncólogo, pues el patólogo que se puede utilizar esta parte de la inteligencia artificial puede llevar a cabo diagnósticos especializados oncohematológicos. A nivel de imágenes, también aquí los datos serían las imágenes, ya sean radiografías, tomografías, resonancias magnéticas. Justo el análisis de todos estos datos está integrando diagnósticos de forma pues muy adecuada, es independiente del operador, no se presta tantos artefactos de imágenes, es un diagnóstico preciso y rápido. Incluso se han dado cuenta que ya se necesitan menos dosis de contraste para poder hacer diagnósticos imagenológicos. También a nivel de líquido cefalorraquídeo están estudiando a nivel del proteoma que pueden hacer diagnósticos oportunos. Incluso hablando de los estudios de imágenes que utilizamos, por ejemplo, en las leucemias para identificar infiltraciones extramedulares, identifica patrones sutiles que a veces podrían pasar desapercibidos a nivel clínico o incluso imagenológico, operador dependiente, ya identificando otros datos mucho más profundos gracias a las redes neuronales. Esto no solo ha tenido utilidad en las leucemias, que es el cáncer más común en los niños, sino también ha sido útiles en tumores sólidos como tumores óseos, sarcomas o tumores del sistema nervioso central. Entonces está no sustituyendo al radiólogo, sino apoyando al radiólogo para que tengan una detección precoz y puedan diferenciar estos datos sutiles entre lesiones benignas y lesiones malignas. También están vinculando los datos bioquímicos con los datos imagenológicos. Por ejemplo, están asociando niveles altos de ácido vanilmandélico, que es el indicador de los tumores de la cresta neural o neuroblastoma, o la alfa-fetoproteína la están vinculando con el hepatoblastoma o la DHL con los linfomas. Entonces están logrando vincular datos bioquímicos con datos imagenológicos para poder dar diagnósticos. Por ejemplo, en un niño con niveles elevados de ácido vanilmandélico, que es el marcador del neuroblastoma, están haciendo inodoros inteligentes o pañuelos inteligentes que al detectar esto, pues justo se puede detectar la sugerencia de remitirlo a hacer un ultrasonido o niveles elevados de DHL concomitantes con una radiografía que tenga una masa mediastinal, pues son sugestivas de un linfoma. Entonces están vinculando diferentes áreas, como lo bioquímico, como lo radiológico. En cuanto a genómica y medicina de precisión, también están facilitando el análisis de datos genómicos
para identificar moléculas asociadas a ciertos tipos de tumores. Entonces, esta estrategia es útil para hacer diagnósticos oportunos en poblaciones de alto riesgo. Así también, a nivel de DNA libre, metilado o proteomas, se están entrenando modelos y algoritmos para que detecten, según los diferentes tejidos histológicos, puedan detectar la agresividad de los tumores. Si bien actualmente los tumores se miden también y se clasifican en los diferentes riesgos o estadios a nivel genómico, pues bueno, la IA también está ayudando a la clasificación de este tipo de tumores sólidos. Y bueno, si bien todavía hay mucho por hacer y sobre todo, si bien los patólogos son los que están teniendo este tipo de contacto, por ejemplo, con las herramientas de patología y los radiólogos con estas imágenes, etcétera, nosotros como médicos clínicos pues podemos empezar a relacionarnos con este tema de la inteligencia artificial, con las diferentes aplicaciones de las cuales podemos tener acceso en la App Store de nuestros celulares. La verdad es que hay varias que son muy útiles, desde la que está a su derecha, como la de Doctor AI, que solamente son preguntas tipo ChatGPT, concretas que te dan sospechas diagnósticas y recomendaciones de tratamiento, hasta algunas mucho más completas, como Medical AI, no sé si algunos de ustedes la han usado, pero es mucho más profunda que la de la derecha, porque se puede subir una imagen de radiografía o unos laboratorios y te da una sospecha diagnóstica y te va guiando, incluso asesorando con el especialista que te tiene que ver. Entonces, bueno, si bien no nos va a sustituir, la verdad es que esta es una herramienta de apoyo que nos facilita integrar más rápido diagnósticos y bueno, para algunas otras personas, a lo mejor estudiantes y médicos generales, también va orientando de una manera más rápida las sospechas diagnósticas. Entonces, esta de Medical AI, la verdad es que sí me pareció muy útil porque analiza imágenes, no solo radiografías, sino también tomografías o resonancias, laboratorios y incluso tiene asistentes de razonamiento clínico y bueno, muy avanzada. Sí tiene un cobro, pero me parece accesible mensual para que sea una herramienta que pueda acompañarnos en nuestro día a día. En cuanto a las consideraciones éticas de las herramientas que tenemos para el diagnóstico oportuno, pues es importante proteger los datos, que si vamos a hacer uso de alguna de ellas, omitamos los datos de identificación de nuestros pacientes y solo subamos, por así decirlo, al algoritmo, pues las imágenes o los valores numéricos, protegiendo los datos de nuestro paciente, puesto que lo que se sube al algoritmo pues ya queda como un dato más registrado para poder seguir haciendo uso de ese dato. También es importante que haya equidad en el acceso, lo cual me parece pues no complicado, puesto que la mayor parte de la gente tiene un celular que tiene estos sistemas Android y entre otros sistemas que nos permiten tener el acceso a estas aplicaciones que nos son de utilidad. También es importante que la interpretación de los algoritmos sea pues unificada y justo eso se está dando poco a poco porque entre instituciones médicas se están compartiendo diferentes imágenes que justo está facilitando que los casos oncológicos estén en el algoritmo, haya mucho más datos y que esto permita la ejecución de algoritmos que resuelvan problemas médicos. También es importante que haya una validación clínica rigurosa, no son autónomas estas aplicaciones, sino que siempre se necesita el criterio clínico que las acompañe y que haya también herramientas de apoyo para la toma de decisiones, justo sin ser nosotros sustituidos, sino más bien utilizar todas estas estrategias para beneficio de los pacientes. Y bueno, como conclusión, definitivamente la inteligencia artificial representa una oportunidad significativa para que haya mejoras en la detección oportuna del cáncer, con esto evitemos retrasos y que esto impacte en la sobrevida de los pacientes. Y para que podamos integrarla efectivamente en nuestra vida real médico-clínica, pues es importante primero que nada que sepamos que existen estas herramientas, o sea, que estemos notificados. Claro está que necesitamos capacitarnos y capacitar a los demás para poder adaptarlo a nuestro contexto clínico y que haya colaboración multidisciplinaria con otros centros médicos que estén haciendo uso de estas herramientas. Muchas gracias. La siguiente presentación es de la doctora Vanessa Terán y el tema es uso de la inteligencia artificial para predecir toxicidad y complicaciones en tratamiento del cáncer infantil. La doctora también está en Puebla. Bueno, buenas noches a todos. Efectivamente, yo estoy con la doctora Sequeira también en Puebla. Soy hematólogo pediatra, egresado del Hospital 20 de Noviembre de IMSS y actualmente pues en el Hospital de Especialidades de
del Centro Médico Nacional de Puebla, adscrita al área de Oncocrean como hematólogo y trasplantólogo pediatra. A mí me toca hablar sobre el uso de la inteligencia artificial para predecir toxicidad y complicaciones en tratamiento del cáncer infantil. La inteligencia artificial para predecir toxicidad en cáncer infantil nos es muy útil, ya que el cáncer infantil afecta alrededor de 400.000 niños al año globalmente, predominando más en pacientes pediátricos, mujeres. La quimioterapia es la causa de toxicidad hematológica que más nos enfrentamos los oncólogos y hematólogos, causando neutropenia y trombocitopenia en más del 50% de los ciclos. Estas complicaciones retrasan tratamiento y aumentan la mortalidad de los pacientes. Para nuestro beneficio, la inteligencia artificial permite personalización, reduciendo riesgos entre el 20 al 30% aproximadamente en todos los casos. Las principales complicaciones en todos los tratamientos de los cánceres pediátricos que nos enfrentamos es la neutropenia febril, sepsis, cardiotoxicidad, neurotoxicidad y síndrome de inicio tumoral. La estratificación predictiva individualizada integra datos, la inteligencia artificial, datos clínicos, laboratorio, así como genómicos para generar modelos personalizados. El fundamento metodológico de estas estrategias de inteligencia artificial es contar con un machine learning supervisado, debe tener un entrenamiento, una validación y un test, y utiliza métricas como AUOC, ROC, calibración, que debe tener calibración, y confronta sensibilidad contra especificidad, y el riesgo de occurring en cortes pues llega a ser alta. ¿Qué es una área bajo la curva? Es una métrica clave de modelos predictivos en clasificación binaria. Y esta se refiere en la curva abajo, el gráfico de la sensibilidad contra la especificidad a diferentes umbrales. Esta es la curva abajo. Indica una discriminación utilizando márgenes desde 0.5 hasta 1. La interpretación que nosotros debemos de observar al utilizar esto es, vamos a interpretar un AUC de 0.5 a 0.6 como pobre, que equivale a un estudio al azar, y 0.6 a 0.8 nos va a ser útil, pero moderadamente. Y una AUC de 0.8 a 0.9 va a indicar que esa herramienta tiene buena precisión en predicción de toxicidad en cáncer infantil y es la que debemos utilizar para mejores resultados. Y aquella que tenga un AUC mayor de 0.9 va a ser una herramienta excelente, ideal para decisiones terapéuticas. Aquí, como vemos, esta es una curva de ROC con intervalo de confianza buena, ya que tiene un intervalo de confianza del 95% y que nos predice una neutropenia severa en este paciente de 0.86% y tiene una especificidad de 1. Hay varios estudios sobre toxicidad hematológica, de los cuales ya han estado reportados en diferentes revistas. Por ejemplo, este que se publicó en el 2023 en la revista PMS de Primordial Wings. Aquí aproximadamente fueron más de 1,000 pacientes que se estudiaron con un modelo de inteligencia artificial de Machine Learning y su AUC es de 0.8%, de 0.8 o más, y predice la mielosupresión. Entonces, este modelo de inteligencia artificial utilizado sí nos sirve para dar tratamientos predictivos adecuados, para actuar antes de las complicaciones. Hay algunos de ellos que dependiendo de lo que predice, como la neutropenia, mielosupresión, de las complicaciones post-quimioterapia, en cualquier tiempo
vamos a esperar la toxicidad, podemos actuar desde 12 horas antes hasta una semana antes, ya que logran alta capacidad predictiva y obviamente a nuestro paciente le tiene que ir mejor, porque no solamente va a integrar lo que es el raciocinio del médico o la clínica que impera siempre, sino también la ayuda de la inteligencia artificial. Hay diferentes herramientas prácticas disponibles a las cuales tenemos acceso fácilmente, como el OncoHelper, que integra, definitivamente debe integrar el expediente clínico electrónico. La mayoría de los hospitales a nivel global ya utilizan el expediente clínico o expediente hospitalario clínico. OncoHelper tiene su función es de predicción y riesgo adaptativa a la toxicidad de la quimioterapia. La evidencia es que reduce complicaciones en pediatría. Hay otras herramientas prácticas disponibles de Machine Learning como TPS o XGBooks, que su función es evitar eventos críticos como la ventilación mecánica y la muerte, principalmente en unidades de cuidados intensivos pediátricos, y esto nos predice con 12 horas de anticipación. Esto lo podemos encontrar hospitales ya desde el 2025 y tiene un 86% de precisión. Otra herramienta disponible es el estudio Scorpio. Este nos habla de respuesta a inmunoterapia, es útil, son ensayos clínicos y tiene pruebas también buenas, mayor del 1%. Dentro de las herramientas que podemos hacer uso para predicción de las complicaciones por toxicidad de quimioterapias que se utilizan, podemos predecir la neutropenia febril con un AUC reportado de 0.75 a 0.85%, con variables los valores que utilizan son el control absoluto de neutrófilos basal, el protocolo de quimioterapia que se utilizó, la albúmina y la proteína C reactiva. Nos predice 3 a 7 días antes del evento y como vemos, AUC reportado es muy bueno, reportando más de 0.75 a 0.85. ¿Y para qué nos sirve? Para una aplicación de profilaxis dirigida y vigilancia intensificada. También podemos predecir temprano sepsis con algoritmos que pueden anticipar deterioro 12 a 48 horas antes. Nosotros sabemos que las quimioterapias se manejan las toxicidades por nadir post-quimioterapia. Dependiendo del esquema que utilicemos, decimos, pues entre el día más 5 más 7 post-quimioterapia, esperamos la neutropenia, principalmente la neutropenia, o el nadir hematológico o oncológico. Y es cuando nosotros hacemos uso de algunos tratamientos como factor estimulante de colonias de granulocitos, antibióticos, antifúngicos y antivirales profilácticos. Pero con el uso de la herramienta de inteligencia artificial podemos tener más temprano la sospecha de sepsis. Otra de las herramientas que podemos predecir es de las complicaciones más bien que podemos predecir con estas herramientas es la cardiotoxicidad por antraciclinas. Se utilizan modelos igual longitudinales y combinan biomarcadores y también se utiliza ecocardiografía para predicción temprana. Sabemos que los antracíclicos nosotros vamos sumando la cantidad de antracíclico que vamos administrando y sabemos que con una determinada miligramos que utilizamos por metro cuadrado podemos llegar a la dosis tope de los antracíclicos, pero inclusive a sabiendas del esquema que utilizamos y la dosis total acumulada de antraciclinas, hay pacientes que pueden deteriorarse antes o con una sola dosis de tratamiento de antraciclinas, y para esto va a ser útil la inteligencia artificial para predecir cardiotoxicidad. El AUC reportado con esto va de 0.75 a 0.85, que se interpreta como y confiable en la clínica. Las variables que utiliza
igual van a ser la cuenta absoluta de neutrófilos, el protocolo, la albúmina basal. Mientras menos albúmina reporte nuestro paciente, la toxicidad va a ser mayor. La proteína C reactiva también es una variable que utiliza este modelo de Machine Learning, y la predicción también puede ser útil 3 a 7 días antes del evento. Y nos va a servir para aplicación de vigilancia dirigida y vigilancia intensificada. Otra de las toxicidades que podemos predecir va a ser el síndrome de liberación de citocinas con, por ejemplo, tratamientos como CAR-T, que actualmente los estamos utilizando o están en apogeo, vienen apogeo más bien, y estos modelos predicen gravedad usando la interleucina 6, ferritina y carga tumoral. El síndrome de lisis tumoral va a tener una predicción basada utilizando deshidrogenasa láctica, ácido úrico y la función renal. ¿Cuál es el impacto clínico esperado? Obviamente va a ser la reducción de mortalidad por toxicidad, la medicina personalizada y la precisión terapéutica. Porque también va a depender de nuestro paciente, si está con buena nutrición, desnutrición, edad. Van a involucrarse varios aspectos clínicos y de laboratorio. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los modelos de inteligencia artificial? Enfrentan limitaciones significativas a estos modelos que restringen su uso clínico directo. Base de datos pequeños, la cual puede estar sesgada por porque los grupos étnicos son diversos, pero menor del 10%. Una validación de falta prospectiva, la UAC variable que va desde 0.6 a 0.9, como la UAC de 0.6 como pero mejorable. Y una UAC de 0.9 para toma de decisiones terapéuticas. Y la clínica, que debe tener una integración de registro de salud electrónico forzosamente en el expediente electrónico hospitalario o de consulta externa. También otra de las limitaciones son los costos y la ética o la privacidad de estos estudios. En conclusión, pues la inteligencia artificial no va a sustituir al hematólogo o oncólogo pediatra, pero sí amplifica la capacidad de anticipación clínica, y el siguiente paso que nosotros como profesionales de la salud debemos de realizar es la validación prospectiva institucional y desarrollo de bases multicéntricas nacionales. Realmente hay muy pocas bases. Se decía que en la población internacional, por ejemplo, de 280 bases que se tienen, solamente el 10% de estas llega a ser pediátricas. O sea, es muy poca los datos clínicos o los datos que tenemos en cuanto a pediatría. Podemos hacer también colaboraciones internacionales, como participar en PRIMAR. Se puede registrar más bien uno en estas ligas, ya que esta colaboración cumple con los estándares de ética y bioética internacional. Estos son mis datos. Si tuvieran unas preguntas, al último los vemos. Pues nosotros debemos de ser conscientes que el cáncer infantil pues no solamente es visible en febrero, pero sí que todos debemos de tener la capacidad de estar a la vanguardia con la inteligencia artificial, que prácticamente ya nos ha alcanzado y es muy útil. Aquí estamos en esta diapositiva, la doctora Tamara, la doctora Patti Zagoya y la doctora Andrea. Estas son algunas de las fuentes. Y eso es todo, mi presentación. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Vamos a continuar con el evento. Yo hoy tengo en este momento el honor de presentar a la siguiente ponente, muy conocida. Le damos la bienvenida a la doctora Paredes Barzola desde Ecuador. Cintia, nos conocemos mucho tiempo. Gracias por aceptar estar en este conversatorio.
Ella nos va a presentar y nos va a hablar sobre la brecha digital, inequidades en el cáncer infantil. Bienvenidos, Cintia. El cáncer infantil representa uno de los mayores desafíos de equidad en salud humana. Quiero empezar esta charla con un número que no deberíamos poder ignorar. En los países de altos ingresos, más del 80% de los niños con cáncer se curan. En muchos países de medianos y bajos ingresos, este número cae Cintia, se le bloqueó el micrófono. Está bloqueado el micrófono. Ahí se escucha, ¿verdad? Muchas gracias. El número que no deberíamos poder ignorar es que los países de altos ingresos económicos, más del 80% de niños con cáncer se curan, y que en países de medianos y bajos ingresos como el Ecuador, esta cifra puede caer hasta por debajo del 30%. La curación puede ser menor. ¿Qué explica esta diferencia? No es solo la biología del tumor, evidentemente. Hoy vamos a hablar acerca de un factor de los menos discutidos, de la tecnología y quién tiene acceso a ello. Este es el caso de mi paciente que se llama Neymar, de 5 años. Él reside en una población que está en una provincia en la Amazonía. Él inició un tratamiento oncológico por un cáncer testicular, un tumor testicular metastásico a pulmón, y él inició este tratamiento en una situación desfavorable, en una desconexión tecnológica que enfrentaba en su comunidad. Ante la falta de la señal telefónica, su madre caminaba por varias horas para poder llegar a un punto en donde había señal de internet y poder reportarnos del registro posterior a haber recibido los tratamientos por mensajería. Sin embargo, posterior a esto pudimos establecer un nexo con los centros de salud cercanos a esta población, gracias al área de cuidado paliativo, y pudimos ayudarnos a mantener el seguimiento remoto a nuestro paciente. Esta es la historia de Neymar, pero como ustedes saben, 274,000 casos de cáncer infantil al año, según datos de la OPS, se registran todos los años. Entonces, nos ponemos a pensar que esa no es una estadística abstracta, sino que la mayor carga de enfermedad está concentrada precisamente donde los recursos son más escasos. Más del 90% de estos casos se dan en países de medianos y bajos ingresos. Esto ya es una inequidad estructural, incluso antes de hablar de tecnología. En el estudio de ERIC en 2023, a través de una revisión sistemática de 66 países de medianos y bajos ingresos, 1 de cada 15 pacientes pediátricos moría por causas no relacionadas a la enfermedad, sino al tratamiento. En países de altos ingresos, esta cifra era pequeña, era de 3 o 5%. Sin embargo, esto no es mala suerte ni el azar. Es el resultado de diagnósticos tardíos, de la falta de coordinación, la ausencia de sistemas de soporte, muchos de ellos digitales. Entonces, la doctora Dach Cochrane de la Universidad de Duke, apoyada con el Centro Médico Cristiano Kilimanjaro en Tanzania, pudieron construir en 2023 un índice que muestra la vulnerabilidad a morir por demoras en el cáncer infantil, y que estas no dependían del tumor. Entonces, ¿de qué dependían? 1, de si los hospitales tenían patólogos bien formados, que podían llegar a un diagnóstico estructural, que tenían el sistema de patología, que tenía la inmunistoquímica. Número 1. Número 2, el acceso a la quimioterapia, si era disponible o no. ¿Cuántos farmacéuticos habían en un hospital? Si las madres contaban con educación. Estos déficits eran áreas de oportunidad para soluciones digitales que podrían tener bastante impacto. Por ejemplo, la telepatología nos podría ayudar a un diagnóstico específico y al punto. Los sistemas de registros, las estadísticas, los recordatorios en el tratamiento. Sino que el problema es que estas soluciones tampoco llegan a donde todavía se necesita que lleguen.
entramos aquí en la paradoja. Hay paradoja en la telemedicina, que es una de las herramientas más usadas. Pues hay paradoja, porque Nouri en 2020 describió en los primeros meses de la COVID-19, cuando todos celebramos, hay telemedicina, no es necesario que los pacientes se transporten a los hospitales, pero justamente el uso de la telemedicina evidenció que aquellas poblaciones vulnerables, como las poblaciones rurales, las poblaciones minoritarias, con bajo nivel educativo, bajo nivel socioeconómico, eran exactamente las que presentaron dificultad para acceder a aquellas herramientas digitales que fueron creadas para beneficiarlos. Entonces, la tecnología sin diseño equitativo amplía las brechas existentes. No solo se trata de acceso o no acceso, es la calidad del acceso. ¿Por qué? Porque el Departamento de Salud de Servicios Humanos de los Estados Unidos, por ejemplo, documentó en 2022 que la telemedicina, el acceso a una videollamada, que obviamente en nuestra área, la oncología, es superior para evaluar a un paciente, era sistemáticamente menos accesible para población negra, para población latina, asiática, de menores ingresos y menor nivel educativo. No porque ellos no quisieran usarla, sencillamente porque no tenían los dispositivos, la banda ancha ni la alfabetización digital para acceder a ella. El resultado de que fueron identificadas que estas poblaciones vulnerables recibían la versión de menor calidad de aquella tecnología que habíamos celebrado como equitativa. Y yo me pregunto en este momento, ¿ustedes saben qué es equity? La equity viene de dos palabras, tecnología, technology, y equidad. Ahora, este concepto busca garantizar que las tecnologías en salud reduzcan las inequidades y no las reproduzcan. Esto no es un concepto tampoco abstracto, sino que busca que se lleven la tecnología a la práctica de la equidad en cuanto a la implementación, al diseño de una herramienta digital. Para preguntarnos en este momento, ¿es aquella herramienta digital accesible para aquellas poblaciones a las que deberían estarse dirigiendo estas tecnologías? Pues en la revisión de la literatura nosotros encontramos que para que una tecnología sea equitativa tiene que cumplir al menos 4 principios. Número 1, representación. Si el algoritmo no fue entrenado con pacientes como los tuyos, no te fíes de él, porque no está entrenado con diversos datos como raza, geografía, características culturales propias de los contextos a los que representamos. Latinoamérica tiene muchos. Número 2, el contexto real. Aquellas herramientas digitales deberían estar enfocadas y diseñadas para pacientes que tienen un bajo ancho de banda, dispositivos básicos que no tienen todas las estructuras, ni todos los programas, ni toda la accesibilidad de varios otros dispositivos. Debería estar enfocado a manejar múltiples idiomas, debería estar adaptado culturalmente a los entornos distintos que manejamos en Latinoamérica y en el mundo. Número 3, auditoría continua. Deben de pasar estas herramientas digitales por un proceso de monitorear si la herramienta produce resultados equitativos entre grupos poblacionales distintos. Y número 4, si es que queremos diseñar herramientas digitales, deberíamos diseñarlos con las comunidades, no para ellos, sino con ellos. ¿Qué podemos hacer desde el área clínica? Muchísimo. Les voy adelantando. Es mucho lo que podemos hacer. Tan rutinario como es preguntar por las alergias, por el tipo de sangre. El estudio de Hao en 2023 mostró que incorporar preguntas como determinantes sociales sean, ¿puedes transportarte a las citas? ¿Tienes acceso a internet? ¿Cuántos dispositivos digitales tienes en tu casa? Identificar y ver barreras en el idioma. Todas estas preguntas fueron incluidas y ellos evidenciaron que sin esos datos no se podía planear el seguimiento remoto de una manera equitativa. Entonces, estas determinantes son importantísimos para que nosotros podamos tener ideas claras y panoramas y
acciones institucionales, evidentemente. Y aquí quiero darles el punto de Ofodile, que el estudio en 2021 ya planteó la persona o la labor del Digital Health Navigator, que es un profesional entrenado para acompañar a las familias vulnerables en el uso de la tecnología. Y este personal no era personal de la salud, era un personal de acompañamiento desde trabajo social, o desde psicología, o desde incluso el área de comunicación institucional, que ayudaba a apoyar en el manejo de las redes sociales, en el manejo de la mensajería, sistemas de mensajería y de las herramientas digitales. Y se trata de gente ayudando a gente. También el The President's Cancer Panel en 2024 recomendó explícitamente al gobierno de Estados Unidos que ningún paciente con cáncer puede recibir menos atención porque no tenga acceso a la tecnología. El último punto, acción en la investigación. Es el nuevo estándar del COP, al menos. El COP en su blueprint de 2023 establece como una prioridad reportar resultados desagregados por raza, etnicidad y invita a que los determinantes sociales, también que se pueda incluir a las minorías en los conjuntos de datos de entrenamiento de la inteligencia artificial. Si el grupo de investigación o uno de los grupos de investigación pediátrica en cáncer más grandes del mundo lo está pidiendo, es porque la evidencia actual es insuficiente e inequitativa. Ahora, la brecha digital está establecida, al menos en cáncer infantil. No se trata de un problema técnico, como se ha mencionado por las compañeras y por mi persona. Es una expresión de inequidad estructural que ya existía antes de la tecnología. Nosotros como equipo clínico tenemos una situación privilegiada. ¿Por qué privilegiada? Que nosotros podemos decidir preguntar por el acceso digital que tienen nuestros pacientes. Podemos exigir herramientas que sean auditadas para nosotros poderlas manejar. Podemos codiseñar en nuestras comunidades esas herramientas, porque la tecnología y la equidad inician en nuestra consulta, en la historia clínica, al diseñar aquellos protocolos reales adaptados a los contextos. Y les dejo con esto. Si tal vez ustedes desean implementar una herramienta digital en su servicio, pueden hacerse una pregunta. ¿Será que esta herramienta digital va a llegar a los niños que más lo necesitan? Si la respuesta no es clara, entonces hay trabajo pendiente por hacer. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Qué interesante. Enseguida, pues vamos a continuar con la doctora Andrea Huerta. Ella es oncóloga pediatra, también en Puebla, y está en varios hospitales, el Hospital Ángeles de Puebla, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Hospital para Niño Poblano. La presentación que nos va a hacer la doctora es la inteligencia artificial para mejorar procesos de atención en oncología pediátrica. Bueno, pues muchas gracias para empezar por esta invitación con este conjunto de expertos en inteligencia artificial acerca de un tema que nos apasiona mucho, que es la oncología pediátrica, y saber cómo podemos apoyar más a nuestros pacientes. En general, de lo que vamos a hablar son los usos de la inteligencia artificial en oncología pediátrica, mejorar los procesos, cómo se puede optimizar los protocolos terapéuticos y el soporte para la toma de decisiones clínicas. Mis colegas ya compartieron mucha de esta información mencionando el por qué es importante en nuestra subespecialidad tener este tipo de herramientas para mejorar tanto el diagnóstico, la supervivencia de los pacientes y justo también la equidad y el tratamiento. Entonces, en lo que yo me estoy basando prácticamente es en cómo podemos mejorar estos procesos o cómo estandarizarlos para que puedan llegar de una mejor forma y poder beneficiar a todas las comunidades, tanto a nivel público, a nivel privado, y también en esta red tan importante de Latinoamérica, pues conocer también nuestras oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, para mejorar los procesos en oncología pediátrica tenemos varias herramientas, específicamente como lo es el expediente clínico. Dentro de los beneficios que vamos a tener son los borradores de notas, el resumen de evolución, por ejemplo, el extraer los datos claves para el expediente. Algo importante de conocer en oncología, lo que mencionaban, al final, en ocasiones se puede considerar incluso como enfermedades raras, ya que no tenemos
no existe tanto volumen de pacientes como para poder analizar estos datos en ocasiones y poder llegar a compartir estos protocolos y tener toda la información completa. Entonces, esa es la importancia de todos poder tener un expediente clínico en el cual podamos recabar toda esta información. La estratificación del riesgo para modelos, para pronósticos y de toxicidad, como mencionaba, la comunicación médico-paciente-familia, en el cual se puede agilizar de diferente forma, desde asistencia de mensajes, o los chatbots, o al poder tener comunicación directa tanto con la familia como con trabajo social en las diversas especialidades que lo requieran los pacientes. Optimización de tiempos de infusión, también eso es muy importante que se ha visto para individualizar el tratamiento para cada paciente. Y la evolución del paciente también mediante la captura de los síntomas o signos que puedan llegar a presentar durante el tratamiento y su estadía en casa. La codificación diagnóstica inteligente, también esto son parte de las herramientas principales para poder llegar a tener y poder tomar mejores decisiones. La utilidad podría integrarse en diferentes aspectos, tanto lo cual sería integrar los datos multimodales, la automatización de tareas repetitivas, la identificación de patrones no evidentes y modelos predictivos individualizados con las herramientas que también ya se han comentado como Machine Learning, Deep Learning o el conocimiento del lenguaje también. Les quería compartir este ejemplo que se realizó en México, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el cual se utilizó una herramienta que era una aplicación del lado izquierdo, en el cual contenía la información de los pacientes, y del lado derecho la aplicación también que era específicamente para las familias, en los cuales desde que era su primera visita en el hospital se integraba la información de nombre, justo como mencionaba también si tenían acceso a internet, tener un poco de su aspecto socioeconómico de los pacientes y el saber que, por ejemplo, cómo se tomaron los signos vitales, tener como los datos de alarma que salían como red flags en caso de detectar condiciones o signos que pudieran poner en riesgo tal cual como la vida del paciente, y se englobaban en una base en la cual se conjuntaba toda la información tanto de los pacientes como de los familiares, y que esto podía ayudar a poder tomar mejores decisiones. Desde el día 0 o 1 en el que llegaban al hospital, esto también evaluaban algo muy importante, que era el cuidado, la salud mental del cuidador, para ver si había datos de estrés, de burnout, de depresión, los cuales también pudieran eso englobarse a qué tanto apego tenían a contestar este tipo de cuestionarios, ¿no? Al final fue una herramienta que sí los ayudó, que disminuyó también los pacientes graves que llegaban incluso como a terapia intensiva, la respuesta que tenían a las complicaciones, a las urgencias oncológicas más comunes, como lo es la fiebre de neutropenia, al tener también el acceso directo e inmediato de infectología, que recibía los datos y los resultados de cultivos o de laboratorio que tenían los pacientes. Sin embargo, como en todo, también hay muchas áreas de aprendizaje con esta herramienta, en la cual pues también se creo que muchos papás no rellenaban, o uno, no querían tomar signos vitales también en casa, no se sentía como con esta confianza. También mencionaban que utilizaban solo la aplicación cuando ya tenían un dato de urgencia del paciente o que ya iban prácticamente camino al hospital, ¿no? Que el objetivo era justo detectarlos en el momento oportuno para que pudieran llegar al hospital en momentos más tempranos y disminuir con esto la mortalidad y la morbilidad, ¿no? Dentro de la optimización de los protocolos terapéuticos, se han enfocado obviamente en la oncología en adultos, teniendo un poco más de experiencia en cuanto a analizar los resultados históricos de los protocolos. Lo que se está tratando de hacer específicamente también en pediatría, además en hospitales de primer nivel, igual es simular escenarios terapéuticos, identificar combinaciones óptimas de los fármacos, y lo cual todo es en conjunto va a disminuir la toxicidad, disminuir la cantidad de hospitalizaciones de los pacientes y pues tener mejores respuestas, ¿no? Como mencionaban, como en el caso de tumores del sistema nervioso central, como lo es el medulloblastoma, en los cuales pues hay modelos predictivos que pueden estimar el balance entre una eficacia oncológica y el riesgo pues neurocognitivo, por ejemplo, a largo plazo, ¿no?
El soporte a la toma de decisiones clínicas con sistemas de apoyo basados en inteligencia artificial puede sugerir protocolos actualizados, alertar sobre interacciones medicamentosas, integrar evidencia científica en tiempo real y al mismo tiempo pues también lo que sabemos, ¿no? No va a cambiar el rol de un especialista, pero sí va a reducir la variabilidad pues, clínica y apoyar en decisiones también complejas en los pacientes. En los procesos de investigación clínica y ensayos, pues identifica el objetivo al tener toda esta información del expediente clínico y de la evolución de los pacientes y de los marcadores moleculares que se puedan llegar a tener, es identificar automáticamente quiénes son candidatos para ensayos clínicos, el análisis de datos multicéntricos y el descubrir también biomarcadores que nos puedan orientar más hacia las patologías. En enfermedades raras pediátricas, donde el volumen de casos es limitado, esa capacidad es particularmente pues, valiosa, ¿no? En el seguimiento a largo plazo y en los supervivientes también es importante, lo que mencionaba la doctora Terán, predecir riesgo de cardiotoxicidad, detectar alteraciones endocrinas tempranas, los calendarios de seguimiento, ¿no? ¿Qué hacer, en qué momento verlos, cuándo realizar un estudio de imagen, un estudio de laboratorio, cuándo derivar con otro subespecialista para detectar a tiempo las posibles complicaciones por la enfermedad y la quimioterapia. Y en la optimización de agendas de quimioterapia, pues como parte de la gestión hospitalaria, va a ayudar a reducir los tiempos de espera de los pacientes, el predecir la ocupación de camas, el automatizar informes clínicos que también puedan ayudar para agilizar el proceso de autorización de un tratamiento por parte de un seguro y también lo de poder englobarlos como en ensayos clínicos, ¿no? Esto va a tener un impacto en la reducción de tiempos de espera y también algo que nos puede ayudar y beneficiar tanto a los seguros y también a la autorización y aplicación de estos con nuestros directivos al saber que se hace una mejor utilización de los recursos y se pueden disminuir los costos, ¿no? Y una disminución de carga administrativa médica. De lo que mencionamos un poco en cuanto a las oportunidades estratégicas de la inteligencia artificial en oncología pediátrica en Latinoamérica, es saber que justo debe de ser una herramienta de equidad para poder optimizar los recursos limitados y el poder integrar regionalmente los datos con los que contamos, ¿no? Existen desafíos como es la fragmentación de datos clínicos, acceso desigual a diagnóstico molecular, variabilidad en protocolos, brechas en infraestructura digital y por eso a veces pensando en poder llegar a tener alguna utilidad en oncología pediátrica con la inteligencia artificial, es justo poder englobar todas las ventajas que tenemos en algún país y desventajas y de acuerdo a esto poder apoyarnos y hacer un manejo pues, en conjunto, ¿no? La conclusión es que la inteligencia artificial en oncología pediátrica no reemplaza el juicio clínico, pero sí mejora la precisión diagnóstica, la personalización terapéutica, la seguridad del paciente y la eficiencia asistencial. La implementación responsable, ética y validada clínicamente será clave para que esta revolución tecnológica se traduzca en beneficio real para niños y adolescentes con cáncer. Pues el saber que esto no es una tecnología del futuro, es una tecnología que tenemos en este momento, que podemos aprovecharla, que debemos aprovechar también, y saber que al final el objetivo de poder tener herramientas que nos ayuden a agilizar el tiempo es para poder tener más oportunidad de poder explicarle mejor a los pacientes, a los familiares, y que tengan una mejor conexión y poder tener mejores resultados en su supervivencia, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Sí, muchas gracias, doctora Andrea. También muy, muy interesante. Yo creo que en esta diapositiva pues pone o concluye todo lo que se ha presentado en las 4 sesiones. Y para iniciar la conversación, no sé si el doctor Patiño puede hablar. Sí, doctora, dígame. Ajá, mire. Bueno, veremos que hay herramientas para mejorar el diagnóstico. O sea, herramientas pues para predecir una sepsis. O sea, herramientas para todo y herramientas para medir las herramientas. ¿Cómo ve esto? Yo lo veo ya como un mar de herramientas. ¿Cuál debemos usar? Si las estamos usando ya, debemos avisarle al paciente, debemos homogeneizar, se debe tener una sola herramienta. No sé. Es que lo que mencionaba en las presentaciones estoy completamente de acuerdo.
pero el punto que me quedó muy grabado es ese apartado. Yo puedo tener un modelo muy bien hecho que predice de manera adecuada, tiene un área bajo la curva excelente, pero pues si no tengo la conexión a internet, si la población es completamente diferente, no es aplicable en nuestro país o en el país que lo quiera poner, porque los datos varían. Para cada tipo de estudio hay herramientas que me pueden ayudar a evaluarlo. No es lo mismo un estudio un ensayo clínico aleatorizado que utilizó inteligencia artificial que uno que compara diagnósticos o uno que hace proyecciones. Entonces, para cada uno de esos hay diferentes. Creo que por ahí había yo mandado un listado, pero si no, hoy antes de que esté terminando, se los vuelvo a enviar, y si no, mañana temprano, en el que se especifica, porque por ejemplo esta que yo le subí es solamente para modelos de predicción. Entonces, tengo que seleccionar cada herramienta dependiendo de lo que yo quiero hacer. Muy bien. No sé si alguien más quiere comentar o tomar otra línea de conversación. Creo que está levantando la mano la doctora Alejandra. Sí, perdón, no encuentro la manita, discúlpenme, me falló la inteligencia natural. Primero, quiero felicitar a las 4 compañeras. Yo siempre he dicho que los oncólogos pediatras son más avanzados que los de adulto y los he respetado desde que yo fui pasante de servicio social. Les aprendí un montón de cosas y me siguen enseñando y pues muchas felicidades. El otro es un comentario que pues no puedo dejar de hacerlo. Cada vez que yo veo un panel femenino, o lo que se llamaría en inglés un woman felicito a las personas que lo hicieron. Les voy a decir por qué, porque es un signo de protesta en este país donde la igualdad de las mujeres que nos dedicamos profesionalmente a la ciencia pues no se da, ¿no? Naturalmente. Entonces, no sé quién organizó, pero felicidades al que organizó, y si lo hizo sin darse cuenta, pues también felicidades y diga que sí se dio cuenta. El segundo comentario ya es en cuanto al tema, en cuanto a política pública. Fíjense que me pareció muy interesante la exposición de la doctora Cintia, a ver si lo digo bien, ¿es Paredes? Sí, está bien. Sí. Paredes. Y en cuanto a la tecnoigualdad, sería la traducción al español. En cuanto a, y esto lo hemos visto por muchísimos años desde la Secretaría de Salud, ¿no? Que va a ser terrible lo que digo, pero yo digo cosas así incendiarias. Que nos vendan espejitos, ¿no? Que nos vendan espejitos y que entonces el Sistema Nacional de Salud se deslumbre y los compre con muy poco dinero, ¿no? Tenemos una inversión en salud, supongo en México, en Latinoamérica, pues bastante baja, con sus honrosas excepciones. Entonces, la importancia de las 4 categorías, vamos a decirle así, he olvidado el nombre, en cuanto a la calidad del acceso a la tecnología. Creo que es súper importante la representación. Yo siempre que veo un sistema inteligente basado en lo que ustedes quieran, la primera pregunta de la inteligencia natural es ¿en quién se hizo ese sistema? Y veía una de las charlas, no me acuerdo cuál de las doctoras lo dijo, sobre predicción de neutropenia grave con albúmina. Fíjense que en México nosotros en adultos demostramos que prealbúmina, que es un marcador mucho más, digamos, cambiante agudamente de la nutrición, es mucho mejor marcador que la albúmina, y tenemos un problema de desnutrición en México terrible, ¿no? Es decir, México es muchos Méxicos. Y ya mi último comentario, para no hablar tanto, es ¿por qué es importante para la política pública la tecnología? ¿Cómo se toman decisiones monetarias en salud, ¿no? Pues básicamente es qué tenemos y cómo lo empleamos de forma adecuada. No es lo que se hace, digo, en todos los países del mundo. Y estaba yo pensando un poco, y este es un comentario crítico para reflexión de todos. El fenómeno que yo le llamo, o las redes, es más, hay hasta memes de My Precious. Estos son mis datos, el fenómeno Holo.
acaban de reportar hoy, está en todos los periódicos mexicanos, que los espérenme porque lo digo mal y no quedo mal, esperen, Oncocrea, creo que se llama. Sí, Oncocrea, perdón, del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene una supervivencia de 84-88%, dice el periódico, y esto equipara pues a lo que se busca internacionalmente, ¿no? Desde la OMS. Yo pienso que en México, ¿no?, los determinantes sociales de la salud depende del código postal donde naciste y la seguridad social a la cual te tocó o no la suerte de pertenecer. Entonces, una reflexión para todos en Latinoamérica es decir que los datos de los pacientes, obviamente son de los pacientes, pero la utilización de los datos, de esa información muy valiosa, son de todos. Si ustedes revisan en México el registro de cáncer de niños y adolescentes, son públicos los datos, y adivinen quién no comparte datos. El IMSS. Entonces, disculpen porque aquí hay gente del IMSS, pero hay que decirlo en voz altísima. Ahora, alguien diría, no, pero es que son nuestros datos. No, están en la Ley General de Salud, es el artículo 161 bis, es obligatorio compartir datos. Entonces uno empieza a pensar en la multicausalidad, es decir, ¿por qué la logística que ya nos mostraron súper bonita en las diapositivas que mostraron falla en algún punto de la cadena? Desde la compra de medicamentos, la cantidad de medicamentos, pues porque si no sabemos el número de casos, que según esto está reportado entre 4.000 y 8.000 casos anuales, y si uno ve el registro hay 1.500 reportados, algo anda mal. Y algo anda mal en el sentido de la ambición que tenemos, y me incluí porque yo también he tenido ego, cada día menos, pero tengo, que estos datos son míos y yo no los comparto, porque obviamente hay conflictos de interés de publicación, hay conflictos de interés de, bueno, pues es que el jefe no quiere, etc. Entonces, una reflexión para toda Latinoamérica es, los datos son valiosísimos para tener políticas públicas que se puedan institucionalizar. Es cuanto y muchas gracias por oír. Sí, gracias. Gracias. No sé cómo es. A mí también me quedó, bueno, felicitando también a todos los ponentes. Y sí, gracias Alejandra por hacernos caer en cuenta esa inequidad entre solo mujeres y no estuvieron hombres ahí. Una cosa que me quedó y en la parte final de la doctora Paredes, y hacía la pregunta no es si tenemos tecnología para salvar más vidas, si no tenemos la voluntad y la seguridad que llegue a los niños. No sé cómo interpretar eso, si nos puede explicar algo más. Gracias, Doc. Buenas noches. Las conclusiones de las revisiones en la literatura que se pudieron hacer para este tema indicaban que no es un problema tecnológico lo que está pasando con la inequidad en la distribución, en el acceso a las herramientas digitales. Precisamente un conjunto de entidades que pueden contribuir para que estas herramientas tecnológicas puedan ser de beneficio para quienes son diseñadas, entre comillas. Entonces, cuando no es si tenemos la tecnología, a veces la hay, sin embargo, no está diseñada o no está contextualizada o no está dispuesta para que toda la población acceda. ¿Qué sucede? Esto del Tech Equity se vio principalmente en la educación y es como inicia esto en los años de la pandemia. Se vio que muchas de las personas podían tener un celular y decían, ya tiene el acceso al internet. Pero a veces estas personas no tenían el acceso a la red que existe, pero no se distribuye de una manera equitativa. No hay educación en tecnología para la población en general que debería de usarla y la infraestructura, los modelos están obsoletos. Llega un momento en el que el celular que venía teniendo la familia deja de funcionar y no vale más. Entonces,
Nosotros tenemos la tecnología para salvar niños con cáncer. Ahorita las compañeras dieron sus charlas de esto de que hay, las herramientas existen. Sin embargo, la voluntad está en que esa tecnología pueda fluir hacia el beneficiario final, que es el paciente, en este caso el paciente pediátrico, el paciente oncológico adulto igual. Entonces, esta es la razón por la cual yo hice esa pregunta final. La equidad inicia en nuestra consulta, en el día a día, en el poder ver, identificar problemas antes de lamentarlos. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos hacer un seguimiento a un paciente porque no sabíamos que no tiene el acceso a internet normalmente, ya le tocaba la consulta y no vino. Entonces, identificar ese problema antes de que suceda, antes de tenerlo como problema. Otra cosa acá, nosotros como médicos podemos exigir las herramientas que beneficien a los pacientes, no como decía la doctora, no espejitos, que solo sirvan estructuralmente para figurar en una red social, en un periódico, el hospital se compró tal tecnología, pero finalmente no está llegando ni está beneficiando a la persona a la que queremos beneficiar. Y diseñar, yo entiendo que aquí hay mucha gente que tiene este conocimiento de la inteligencia artificial. El área de codiseño de una estructura, una herramienta, debe de enfocarse a las poblaciones. Me llamó mucho la atención esta parte, en la parte del lenguaje. Nosotros acá tenemos etnias, o sea, no todos hablan español. Nosotros tenemos distintas etnias, entonces si es que esas herramientas existen, pero no llegan a estas personas porque no se comunican en el mismo idioma, es como si no las tuviéramos. Entonces, tenemos la voluntad de trasladar toda esa tecnología que se diseña día a día, esos modelos de inteligencia artificial para beneficio, o finalmente se van a quedar solo como el nombre y no va a beneficiar. Eso, amigo, muchas gracias. Muchas gracias por la explicación. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, Anita. Sí, bueno, de lo que han puesto en mensajes, el doctor Trápaga pues menciona que debemos tener más educación digital, y él pregunta si hay posgrado, pues si hay diplomados, hay maestrías de doctorado de inteligencia artificial para médicos. Y bueno, todas las herramientas, modelos que nos está poniendo el doctor Miguel Patiño, que ya hay, y que pues creo que a lo mejor más adelante deberíamos de tener un taller, que ya lo hemos platicado, para que el doctor Patiño nos enseñe todas esas herramientas y ya dejarlas también plasmadas, grabadas. Anita, ¿cómo es ahí? Está como el doctor Jason desde Bolivia, no sé si está viendo la parte. Sí, doctor, muy buenas noches. Felicitar a todas las colegas por las excelentes presentaciones. Bueno, nosotros acá contamos con una dificultad muy importante, que es el acceso a banda ancha, a fibra óptica y internet de alta velocidad. Bien lo mencionaron los colegas, hay regiones geográficas en las cuales hasta la señal 3G es difícil de obtenerla, entonces eso dificulta el acceso a muchas herramientas. Pero bueno, era nada más un comentario de cómo compartimos algunas realidades al ser países que pues estamos en desarrollo, ¿no? Bueno, la pregunta puntual a las colegas era ¿con qué herramienta trabajan en imágenes? Nosotros estamos implementando en nuestra institución las herramientas para imágenes, pero estamos atravesando dos problemas muy importantes. Uno, el acceso al volumen de datos, ya que cada tomografía tiene un peso aproximado de 500 megabytes, y en el caso de mamografías por tomosíntesis nos llegan a pesar hasta 3 o 4 gigabytes. Y el segundo inconveniente que atravesamos es el tema de la protección de lo que éticamente es la información del paciente, ya que los archivos BICOM ya nos vienen grabados con el código del paciente y el nombre del paciente. Tal vez si nos pudieran ustedes comentar un poco de cómo solucionan estos inconvenientes, porque seguro que ya lo han vivido antes que nosotros. No sé si se me escuchó, perdón, no consulté si se me escuchó. Ahí. Bueno, yo sí escucho. Gracias. La pregunta es lo que está difícil. Sí, claro. Algo se mencionó en el conversatorio previo, ¿no? Acerca del almacenamiento, todo lo que se ocupaba para tener pues esos volúmenes de pues sí, para almacenar todo lo que son imágenes y demás.
A ver si no sé si el doctor Patiño quiera comentarnos algo. No, la verdad, no podría aportar mucho. El problema es la cantidad de almacenamiento que ustedes mencionan. No tenemos dónde guardar esa información y intentando sin conocimiento. Sí, creo que como que se recorta un poco la voz, pero sí es un problema, ¿eh? Tener ese almacenamiento, esa capacidad de almacenamiento va a ser otro punto que hay que salvar. Alejandra está levantando la A manita. ver, Sigo sin encontrar la maldita, pero les quiero decir algo. Nosotros tuvimos la experiencia de montar los primeros 3 centros de teleradiología para lectura de mastografía de estabilizante en México. Hay uno en Chihuahua, hay otro en la Ciudad de México y otro en Querétaro. Y justo el problema que tuvimos es poder garantizar, cumplir la ley de datos, de protección de datos con los pacientes en un formato DICOM que pues es muchísima información, y además tenemos que guardar la mastografía anterior, ¿no? En México es cada 2 años, ¿no? Y comparar, entonces eso cuesta dinero, mucho dinero. Y lo que se utilizó en México durante muchos años en unas unidades especiales de mama que se llaman UNEMES de DICAM, era tener servidores físicos, ¿no? Entonces lo que sucedía es que se llenaba el servidor físico y ya, era una tragedia porque era algo que si se tenía que crecer, no había un espacio físico dentro de la unidad. Entonces la forma en que la Secretaría de Salud resolvió el problema, y espero sigan resolviendo porque ya no estoy ahí, es que se contrató espacio en la nube, ¿no? Es sumamente complejo comprar con dinero público la tecnología en la nube, ¿no? Que se dedica a asegurar que los datos, ¿no? O sea, uno como ente público está obligado, no si quiere, ¿no? A ser el guardián de esos datos, por decirlo así. Entonces, ¿es posible en Latinoamérica? ¿Cuesta dinero? Sí. ¿Tiene un tope de almacenamiento? También. Y que las renovaciones de esas licitaciones públicas son sumamente complejas, pero es posible. Muchas gracias. sí. Solo como es una pregunta, yo creo que para el cáncer pediátrico es poco visible, no es como el adulto. No sé cómo estamos en Latinoamérica a través de sociedades, se trabaja en protocolos internacionales que combinan todo Latinoamérica, sé para los doctores ponentes, porque son los 4 especialistas en el área de pediatría. Sí hay protocolos que nos basamos también obviamente y hay colaboración tanto con sociedades internacionales de oncología pediátrica y la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, también, las cuales estamos haciendo en conjunto con la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica también, protocolos justamente basados como en pacientes pediátricos, en recaídas, que también es algo que nosotros vemos mucho más en América, y lo que comentaban, justo depende la supervivencia que tenemos también en los pacientes, tanto, en un mismo estado, ¿no? Entonces, sí, la mayoría nos basamos a veces en protocolos estadounidenses, o St. Jude, o COG, o Dana-Farber y demás, pero al final también existe esta tropicalización, ¿no? Hacia nuestros pacientes, que justo lo que comentaba, ¿no? Al hacer pacientes que están desnutridos, que tienen otros recursos, otro ámbito social, pues también la toxicidad que ellos llegan a presentar es muchísimo mayor que un paciente de fuerza blanca o estando en un cuidado con una vigilancia mucho mayor, ¿no? Que ellos sí alcanzan supervivencias de un 98% en leucemias y nosotros, pues, un poco más bajo, ¿no? Me uno a la felicitación y agradecimiento de Maricela. Detrás de este programa hay mucha gente que no da la cara y que
y que trabaja mucho. Gracias también por eso. Listo.